Ah, eh, Estimados estudiantes, vamos a la segunda parte de nuestra sesión de hoy y espero que haya quedado clara la distinción entre estas dos variedades del utilitarismo del acto. Ahora, veamos qué es lo que tiene que hacerse con las reglas de acuerdo a esta segunda variedad del utilitarismo. Tenemos reglas sencillas como las de no mentir, no matar, cumple tus promesas, etcétera, etcétera. Esas reglas para el utilitarismo del acto son prácticamente inutilizables, puesto que en ciertas circunstancias es legítimo apartarse de esos mandatos. Porque si nosotros restringimos de esa manera la regla general, así se va a tener las mejores consecuencias. Bien, tomemos como caso de estudio el mandato o la prohibición de no matar. Bien, entonces preguntémonos, ¿debemos aceptar esta regla? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, ¿creen ustedes que se pueden poner de acuerdo ambos tipos de utilitarismo? ¿Sí? Con respecto a que esta regla no debe respetarse. ¿Podrán tanto el utilitarista del acto como el utilitarista de la regla concordar en que esta no es una buena regla? La respuesta es sí, ¿sí? Pero por distintas razones. Al utilitarista del acto no le interesa tener reglas, reglas de cualquier tipo, excepto esto es lo que se llama el principio de utilidad, ¿sí? Pero el resto de reglas, si es que no se ajusta, si no respeta este principio básico, entonces esas reglas se pueden violar, se las puede dejar de lado tranquilamente, como obligación moral. En cambio, el utilitarista de la regla está interesado por actuar de acuerdo con reglas. ¿Qué reglas son las mejores? Entonces, las que tengan las mejores consecuencias, obviamente. Pero esta no es una regla que deba acatarse, porque hay situaciones en las que es obligatorio matar, ¿sí? Entonces, fíjense, una diferencia radical entre ambos tipos de utilitarismo es que para el utilitarismo del acto, toda regla puede tener excepciones y por lo tanto, dependiendo de las circunstancias particulares, se puede violar una regla. Eso puede pasar con cualquier regla. Podemos imaginarnos escenarios en los cuales la acción que tenga mejores consecuencias es contraria a una regla determinada. En cambio, para el utilitarista de la regla, lo que hay que hacer es
incluir salvedades dentro de la regla. ¿Sí? A ver. El utilitarismo de la regla no está de acuerdo con esto, porque eso significaría tirar al tacho de basura la regla, esta de acá. Prácticamente el utilitarista de la regla también desecha esta regla, pero el tratamiento que va a darle el utilitarista de la regla es cualifiquemos. ¿Sí? A ver, introduzcamos salvedades. ¿Sí? A ver, voy a explicar. Quisiera, por favor, que no le tomen como simplemente una cuestión de palabras, una disputa verbal. Quizás en el lenguaje ordinario es lo mismo excepción y salvedad. La diferencia es la siguiente. ¿Sí? Para el utilitarista de la regla, entonces, lo que vamos a hacer es incluir dentro de la regla lo que el utilitarista del acto llamaría excepciones. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer aquí una lista dentro de la regla de las situaciones en las que es ético matar. Entonces, en primer lugar, podríamos poner en defensa propia. Pensemos en un asalto a mano armada. Si la única manera de repeler un ataque, un asalto, es tomando la vida de la otra persona, entonces habría que hacerlo, porque también la vida de uno también es valiosa. Bueno, esa primera situación, por supuesto, no podría ser aceptada por un pacifista. Un pacifista no puede permitir en ningún solo caso el matar a otros. Entonces, bueno, el, y bueno, habría que darle una razón por qué el pacifismo está mal. Cuando analizamos, evaluamos esta regla sencilla de no matar. ¿Por qué es necesario incluir esta salvedad? No es la única, ya voy a mencionar otras más. Todo depende de las consecuencias. Si es que nosotros ni siquiera a un asaltante como última medida, ¿sí? Recuerden, creo que en alguna otra ocasión les ya anticipé que en primer lugar podríamos nosotros, supongamos que tenemos un arma, un revólver, por ejemplo, y no es que de primeras le vamos a disparar al corazón y le matamos. Eso tal vez no, es desproporcionado.
si nosotros somos competentes, podemos manejar muy bien el arma, primero intentaríamos, por ejemplo, herirle una pierna, herirle la mano, pero si es que a pesar de eso no se logra repeler el ataque, entonces ahí sí habría que tomar la vida del asaltante como última carta que uno se las juega. ¿Por qué? Porque uno aprecia la propia vida. Y eso no por razones egoístas, sino pensemos al modo del utilitarista del acto. Esta pregunta es fundamental. ¿Qué pasaría si es que a todos se les permitiera hacer lo mismo? Si es que nadie pudiera matar, entonces el mundo sería de los criminales y los pacifistas tendrían las de perder. ¿Sí? Entonces, esas consecuencias son malas. Entonces, por ello, conviene incluir esta salvedad dentro de la regla. ¿Sí? Entonces, fíjense, estamos dando una razón, una justificación de por qué esta regla simple y sencilla no vale y que tiene que incluir dentro de ella eh, ciertas salvedades. Todo depende de cuál regla tiene las mejores consecuencias. ¿Sí? A ver. Bien, esta pregunta u otra mejor deberíamos hacernos eh, cada vez que nosotros estemos en duda con respecto a qué hacer ante un dilema ético. ¿Por qué digo que esta u otra pregunta semejante deberíamos hacernos? Porque acá en esta pregunta estamos pidiendo que analicemos las consecuencias. ¿Sí? ¿Consecuencias de qué? De una determinada, a ver, pero de que todos hagan una determinada acción. Pero podríamos nosotros quizás afinar un poco más la pregunta y decir qué pasaría, o sea, qué consecuencias se seguirían si a todos se les permitiera o a todos se les prohibiera o a todos se les obligara a hacer determinada acción. ¿Sí? Una cosa es lo que hace la gente en general y otra cosa es lo que debería hacer o no debería hacer o se les permitiera hacer. ¿Sí? Entonces, añadir a esta pregunta por la universalización un calificativo deóntico de obligación, prohibición o licitud. Bueno, entonces, tenemos que incluir esta primera salvedad por las consecuencias de la universalización de lo que haríamos. ¿Sí? Si es que no está permitido matar a nadie, entonces los criminales reinarían en el mundo, ¿sí? En perjuicio de los pacifistas. Eso no es correcto. Entonces, pongamos ahí una primera salvedad. ¿Es esta la última? ¿La única salvedad? No. Seguramente hay otros casos, como por ejemplo el de guerra justa. ¿Sí? Bueno, es decir, si es que somos invadidos por un país enemigo, tenemos que dejarnos matar. Si es que era legítimo
matar a un asaltante en defensa personal. Eso es una relación entre dos individuos. Igual razonamiento podemos aplicarlo al caso en el que entren en conflicto dos países, pero el uno es invasor, no tiene derecho a entrar en nuestro territorio violentamente, causando muertes. Entonces, en esas circunstancias, tenemos derecho de defendernos y por lo tanto podríamos nosotros matar a los soldados del ejército enemigo, invasor. Ya, tenemos ahí dos, a ver, pero nuevamente, ¿por qué se incluye esta excepción? Porque una regla que contenga esta salvedad es la mejor. ¿Sí? Si es que la enunciación de esa salvedad eh, tiene ciertos reparos, entonces démonos el tiempo como para encontrar una enunciación, una formulación que sea satisfactoria, aceptable, pertinente, relevante y una vez que incluimos esa acepción, esa salvedad, entonces, aunque empezamos con una prohibición, acá estamos restringiendo el alcance de esa regla simple y llana que teníamos al comienzo. Bien, tengo aquí dos salvedades. Preguntémonos, ¿habrá tal vez alguna tercera circunstancia en la cual legítimamente podemos matar, podemos quitar la vida, podemos permitir que se pierda una vida? Seguramente habrá una tercera y no sé si alguien de ustedes me puede decir, pensemos en qué pasa cuando una mujer embarazada está en peligro de muerte al dar a luz. No debería quitarse la vida a su hijo para salvar a la madre. La madre puede procrear, tener otros hijos, pero si es que da a luz, muere la mamá. ¿Qué deberíamos hacer en ese caso? ¿Sí? Bueno, tal vez no hay, ya es un caso más polémico, pero era el que se me viene a la mente. No sé si tal vez ustedes tienen un mejor ejemplo. Pensemos en matar a un tirano. En el texto se menciona a Hitler. Si es que en última instancia él fue el responsable de que mueran millones de judíos, ¿no habría sido mejor matarle a él para ahorrar millones de vidas? Un utilitarista de la regla irá aquí poniendo más salvedades, pero al final no puede poner un etcétera y decir, y otros casos semejantes. No, no hay cómo. Tenemos que ser lo suficientemente específicos, concretos, como para al final de hacer este trabajo, y por ejemplo voy a poner las circunstancias A, B, C, D, ¿sí? Ya están ahí 5 salvedades, al final cerrar la lista y decir, y nada más es una salvedad. Ahí poner punto final y cerrar la regla. ¿Sí? Entonces, este trabajo es lo que hace el utilitarista de la regla.
Entonces, reglas sencillas, simples, no las va a tener el utilitarista de la regla. Van a ser reglas complicadas, pero la diferencia con el utilitarismo del acto es que una vez que incluimos dentro de la regla las salvedades, tendríamos que acatar, obedecer, cumplir esa regla, aunque en un caso particular tengamos pésimas consecuencias. Y precisamente ahí está la diferencia entre ambos tipos de utilitarismo. Se supone que con la experiencia de miles de años de este esfuerzo por tratar de especificar las salvedades que formen parte de la regla, se supone que no va a presentarse más salvedades y por lo tanto hemos concluido ese trabajo de matización o afinamiento y a la final, ¿sí?, no podemos hacer excepciones, ¿sí? Si es que hay una circunstancia que tal vez nosotros pensamos, esta situación me va a mí a justificar en matar, revisemos las salvedades de la regla. Si es que no está ahí, qué pena, no puedo matar. ¿Sí? Bien, entonces ese es el espíritu que tiene el utilitarismo de la regla. Bueno, les estoy hablando de lo que es, de lo que sucede en general. Estoy seguro que si quisiéramos ahondar en esta cuestión, esta va a ser más complicada de lo que yo he sido capaz de describir o explicarles a ustedes. Pero por lo menos entendamos la tendencia, la corriente, la dirección en la que está o están la mayoría de los utilitaristas de la regla. En vez de no matar, hubiera puesto cualquier otra prohibición u otra norma. Si ustedes tienen en sus casas el catecismo de la Iglesia Católica o tal vez libros antiguos de sus abuelos, de sus tío abuelos, de teología moral, les invito a que abran, estoy hablando de libros que tienen una tendencia cristiana. Y tenemos nosotros en el Antiguo Testamento el quinto mandamiento, que es no matar. Aquí he dado razones por las cuales deberíamos apartarnos en ciertos casos de cometer esta acción. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la eutanasia? Una persona está tan enferma y que su vida depende de aparatos, o sea, no puede respirar, está conectada a una máquina. ¿Es lícito desconectarle de la máquina y a consecuencia de la cual muere la persona? ¿Qué creen ustedes? Eso está contemplado en las explicaciones del quinto mandamiento. Entonces, bueno, ya estoy al límite del tiempo de nuestra hora. Voy a terminar aquí.
El día de mañana voy a presentar una objeción en contra del utilitarismo de la regla, a ver qué dificultades tiene. Y después de eso, haremos un último debate con respecto a la teoría del deber. Tenemos muchos casos que yo les he ido poniendo a lo largo de estas secciones y creo que es momento de que ustedes tomen una posición y piensen al respecto. Bueno, con esto me despido.